83 centímetros. Eso mide el río, menos de 1 metro de agua, fondo de limo y grava que puedes ver con tus propios ojos desde la orilla. Y 6 personas mirando. 6. Un hombre cae de frente al agua, frente a todos ellos. 20 segundos, tal vez 40, y entran al río a buscarlo. No hay nadie, no hay cuerpo, no hay ropa flotando. El medidor que llevaba en la mano tampoco está, como si el río se hubiera tragado a un hombre adulto en el tiempo que tardas en soltar el aire. La Armada buscó durante 21 días. Buzos, voluntarios, 6 kilómetros de río rastreados metro a metro. Nada. Lo declararon muerto por accidente y cerraron el expediente en 179 días. Y 3 años después, alguien usó su cédula de identidad en una ciudad de montaña a 1400 kilómetros de distancia. Una ciudad sin río. Antes de contarte quién era ese hombre, necesitas saber lo que le dijo a su madre la noche anterior. Andrés Fabricio Loor Mendieta tenía 38 años y trabajaba como contador en una empresa agrícola grande de Portoviejo, la bananera del Pacífico. Un tipo delgado, 1,71 m, con una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda de un accidente de auto que tuvo en 2011. Vivía solo, en un departamento del barrio El Rocío, divorciado, sin hijos. La gente que lo conocía decía que era tranquilo, ordenado, de los que llegan temprano al trabajo y no hacen ruido. Pero 3 semanas antes de desaparecer, había hecho algo que a sus jefes no les gustó nada. Pidió acceso a los libros contables del periodo julio a octubre de 2018. Por correo interno, formal, con su nombre. El gerente administrativo, el ingeniero Héctor Falconi, le respondió que esos registros estaban en proceso de auditoría externa y que el acceso no era posible. El problema es que esa auditoría externa no aparece registrada en ningún contrato con ninguna firma auditora. Carmen Rosa Mendieta, la madre de Andrés, tiene ese correo impreso. Tiene 94 páginas escritas a mano con todo lo que encontró en 3 años de buscar a su hijo. Maestra jubilada de 64 años que nunca aceptó la versión oficial. Pero lo que más repite, en cada entrevista, sin que su versión cambie ni una coma, es lo que Andrés le dijo por teléfono la noche del 13 de marzo. Y eso te lo cuento ahora. Eran casi las 11 de la noche del 13 de marzo de 2019. Andrés llamó a su madre. La llamada duró 11 minutos con 32 segundos. Eso quedó registrado en la operadora. Le contó que al día siguiente iba a hacer un recorrido de inspección de canales de riego con compañeros de trabajo, a unos 23 kilómetros de la ciudad, en una zona rural que llaman Cañas. Una salida de rutina, le dijo. Pero al final de esa llamada, antes de colgar, dijo algo que Carmen Rosa no olvidó más. Si algo me pasa, busca en los libros de Julio. Ella le preguntó qué significaba eso. Él dijo, nada, no te preocupes, y cambió el tema. Eso fue lo último que hablaron. A las 11:20 de la mañana del 14 de marzo, el grupo de 6 empleados de Bananera del Pacífico llegó al punto de inspección en el río Chico. El aire olía a tierra mojada y a vegetación. El río era pequeño, claro, con ese sonido constante y bajo del agua moviéndose sin apuro. Andrés se acercó al borde para tomar una medición con su medidor de caudal. Los 6 testigos estaban entre 3 y 8 metros de distancia. Lo veían, y entonces se inclinó hacia adelante, como si se desmayara, y cayó de frente al agua. Eso lo dijo Ronaldo Espinosa Carrasco, el capataz, en su primera declaración ante la fiscalía. Sus palabras exactas fueron, se inclinó hacia adelante, como si se desmayara, y el agua lo cubrió. No hubo forcejeo, no hubo grito. Entre 20 y 40 segundos después, el primero de ellos entró al río. No había nadie. El fondo era visible. El agua tenía esa corriente suave de 0.4 metros por segundo, que el perito forense clasificó después como sin riesgo de arrastre para un adulto consciente. Y no había absolutamente nada. Bomberos, policías de rescate acuático, 14 voluntarios, rastrearon 6.4 kilómetros del río Chico aguas abajo, durante 9 horas ese mismo día. Dragaron 2 zonas de remanso. Nada. Ni ropa, ni calzado, ni el medidor de caudal que Andrés llevaba en la mano cuando cayó. El medidor tampoco apareció nunca. Y aquí es donde la cosa se pone complicada de verdad. Porque el informe técnico de la Armada Nacional, el que firmaron los buzos que rastrearon el sistema fluvial completo hasta la desembocadura en el Océano Pacífico, 29 días después del incidente, dice algo que nadie en la fiscalía quiso usar.
que las condiciones de ese río no son compatibles con la retención prolongada de un cuerpo en el fondo. En términos simples, en ese río, con esa corriente, un cuerpo no puede quedarse escondido semanas, o aparece flotando, o el río lo arrastra hasta el mar. Las dos cosas tienen que pasar. Ninguna de las dos pasó. El 9 de septiembre de 2019, 179 días después de la desaparición, el teniente Gustavo Amable Reyes Mora firmó el cierre del expediente. Categoría oficial: accidente por inmersión, cuerpo no recuperado. Carmen Rosa recibió una carta estándar. Punto. Para la policía de Portoviejo, el caso estaba resuelto. Un accidente trágico en un río pequeño. Un cuerpo que la corriente se llevó más lejos de lo que pudieron buscar. Así se explican estas cosas. Ya lo habías visto antes, ¿verdad? Un río, un accidente, un hombre que desaparece. Pero entonces hay que explicar otras cosas. Hay que explicar por qué Ronaldo Espinosa, el capataz, el testigo que declaró primero y con más detalle, solicitó traslado a una finca en Esmeraldas exactamente 6 meses después del incidente. Y por qué la empresa lo aprobó en 72 horas, cuando ese trámite normalmente tarda entre 3 y 6 semanas, según el propio reglamento interno de Bananera del Pacífico. Hay que explicar por qué Miriam Soledad Bone Pincay, técnica de campo y testigo número 3, dijo en su primera declaración que Andrés cayó solo, y en la segunda declaración, 4 meses después, dijo que tropezó con una raíz. Cuando un periodista local le preguntó sobre esa contradicción en 2021, colgó el teléfono. No volvió a responder ninguna comunicación. Y hay que explicar sobre todo lo que dijo el teniente Reyes Mora en una entrevista que concedió en 2022, ya jubilado en Guayaquil. El portal Manaví Digital le preguntó por el caso. Él respondió que fue tan claro como el agua del río. Los que siguen el caso, desde hace años, todavía discuten si fue una provocación o un error que se le escapó sin querer. Pero lo que destruye por completo la versión del accidente no viene de los testigos, ni del teniente. Viene de 3 años después. El 7 de febrero de 2022, a las 10:14 de la mañana, un hombre entró a una sucursal del Banco del Austro, en la ciudad de Loja. Loja está en la Sierra Ecuatoriana, a 1.400 kilómetros de Portoviejo. No tiene ríos navegables en ningún punto de su perímetro urbano. Ese hombre presentó la cédula de identidad de Andrés Fabricio Loor Mendieta, declarado oficialmente desaparecido, y pidió abrir una cuenta de ahorros. El cajero, Xavier Cárdenas, siguió el protocolo. Fotocopió el documento, registró la huella dactilar en el sistema biométrico, tomó fotografía del solicitante. La cuenta fue abierta. 4 días después, alguien depositó $3.200 en efectivo, y la cerró de inmediato, retirando el saldo completo. Carmen Rosa lo descubrió el 23 de marzo de 2022, cuando solicitó al Registro Civil una verificación de documentos activos a nombre de su hijo. La Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía General abrió una investigación. Pidieron las imágenes de las cámaras de seguridad del banco. Y acá llegamos a algo que hay que decirlo despacio, porque si lo digo rápido, parece que la estoy inventando. Las cámaras de esa sucursal presentaron un error de grabación entre las 9:50 y las 10:45 de la mañana del 7 de febrero de 2022. Exactamente el periodo en que ese hombre estuvo en el banco. El banco reportó el fallo como un error técnico del sistema de grabación. La fotografía que tomó el cajero durante la apertura de cuenta sí existe en el sistema. Pero cuando la fiscalía la solicitó de manera formal, el archivo apareció corrupto. La huella dactilar registrada fue enviada al sistema automatizado de identificación dactilar. El resultado: concordancia parcial insuficiente para determinación concluyente. Ni confirma ni descarta que sea Andrés Loor. El único dato que sobrevivió a todo ese proceso fue lo que Xavier Cárdenas, el cajero, dijo en su declaración ante la fiscalía. Que el hombre era de contextura delgada, tenía una cicatriz en la ceja izquierda y firmó con mano firme. Cicatriz en la ceja izquierda. Y justo cuando parecía que la investigación no tenía por dónde avanzar, apareció algo más. Carmen Rosa, revisando su cuaderno por 10ª vez, encontró un detalle en los registros del Registro Civil que nadie había notado antes. Andrés Fabricio Loor Mendieta renovó su cédula de identidad el 3 de octubre de 2018, 5 meses antes de caer al río. La foto del documento es la de siempre, pero en la casilla de huella dactilar registrada, el sistema del Registro Civil muestra una anomalía que ningún funcionario ha explicado todavía.
La huella registrada ese día no coincide con las huellas que están en todos sus documentos anteriores. Todos, desde los 18 años. Alguien, antes de que Andrés cayera a ese río de 80 centímetros, ya estaba preparando algo. En octubre de 2023, una fuente anónima dentro de la Unidad de Delitos Financieros filtró un documento al portal independiente Manaví Investiga. Era el análisis grafológico de la firma estampada en el Banco del Austro de Loja, el que la Fiscalía tenía desde 2022 y nunca hizo público. El dictamen lo firmó la perito grafóloga Silvana Quiñones Araujo. Y lo que dice es esto. Con un 94% de certeza, la firma del banco es la misma firma de Andrés Fabricio Loor Mendieta. No una imitación, no una falsificación, la misma firma. Con los mismos patrones de presión, los mismos ángulos. Los mismos temblores microscópicos que son únicos en cada persona. Como una huella digital pero en tinta. Lo que eso significa tiene dos únicas respuestas posibles. O el hombre que entró al banco en Loja era Andrés Loor. O era alguien que había practicado esa firma durante años con acceso a decenas de documentos originales suyos. Y si eso es lo que pasó, entonces hubo una operación planificada, con mucha anticipación, con recursos, con gente adentro, para que un contador de una empresa agrícola en Puerto Viejo desapareciera sin dejar rastro en un río que no tenía profundidad suficiente para esconder nada. Y que los libros de Julio, los que Andrés quería ver y no le dejaron, todavía no los ha visto nadie. ¿Qué crees que hay en esos libros? Carmen Rosa Mendieta tiene 64 páginas más de cuaderno sin llenar. Sigue esperando una respuesta que el Estado ecuatoriano no le ha dado. El expediente sigue cerrado bajo la categoría de accidente. El teniente Reyes Mora sigue jubilado en Guayaquil. Ronaldo Espinosa sigue sin hablar con nadie. Y en algún punto de